Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que es el versículo 1 al versículo 9. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Este pasaje refiere a la historia de la mujer samaritana, y en ella se confirma el tema principal del Evangelio de Juan, que es presentar a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. La región de Samaria era un territorio que los judíos evitaban transitar mientras les fuera posible, por el desprecio que judíos y samaritanos se tenían entre sí. Y eso evidencia, por supuesto, la necesidad que ellos tenían, los samaritanos y los judíos, de los correctivos de Cristo, ¿no? Como toda persona que tiene odio y rechazo por otro, tienen necesidad de Cristo, los judíos y los samaritanos en el contexto tenían tanta necesidad de Dios, ¿no? Y es evidente que, bueno, que es común que tanta gente se desprecie, se rechace unos con otros, que ni siquiera queremos verle la cara, ¿no? Pero eso revela, por supuesto, la necesidad de Dios en el corazón de los hombres. Y Jesús aquí, en estos pasajes, demuestra sin discriminación su amor, demuestra su compasión por las personas, y en este caso por una mujer que era rechazada por la sociedad, por una mujer que vivía aislada como consecuencia de su pecado y de su maldad. Y es que el pecado tiene la particularidad de esclavizar, de hacer sentir a la gente prisionera, esclava, y sentirse bajo esa condición de culpa producto del pecado, del cual solamente Cristo puede librar al hombre. Entonces dice el versículo 1 y 2: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Juan el Bautista, sabemos que él empezó a bautizar y a predicar evangelio de arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero antes que a Juan le cortaran la cabeza, como lo compartimos en una enseñanza que tuvimos, antes de que eso ocurriera, él lo habían encarcelado primero. Y ya sabemos que el profeta Juan, él era un predicador que hablaba con un verbo duro. O sea, que él era un predicador que no era suave cuando decía las cosas, porque él llamaba a los fariseos y los invitaba a que se repitieran, y los llamaba generación de víboras. Imagínense que en el contexto actual nosotros le dijéramos a la gente generación de víboras, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Seguramente también nos tirarían piedras en la realidad actual. Sin embargo, el profeta Juan y el mismo Jesucristo no le hablaban tan suave ni con la sutileza con la que nosotros a veces pretendemos tratar a la gente. Pero así era el profeta Juan el Bautista. Y era que los líderes religiosos de Jerusalén se habían llenado de celo
por la popularidad que Juan había llegado a alcanzar. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 19. Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntase: ¿tú quién eres? Porque ellos estaban celosos y preocupados por la popularidad que Juan estaba levantando. Pero luego las noticias llegaron a oídos de los fariseos de que las multitudes rodeaban a Jesucristo. Lo rodeaban y la popularidad de Jesucristo excedía a la popularidad de Juan. De tal manera que sus seguidores, sus discípulos, eran mucho más numerosos que los que Juan llegó a tener. Y dice el pasaje que Jesús entendió o llegó a saber que Juan el Bautista había sido encarcelado. Él llegó a saberlo porque Mateo 4:12 lo dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice, volvió a Galilea. Dice Mateo 4:12. O sea, él entendió eso y que los fariseos, Jesús entendió eso y que los fariseos habían escuchado decir a la gente que Jesús ganaba y bautizaba más discípulos que el mismo Juan. O sea que eso hizo a Jesús, como decimos en el argot popular, meter sus barbas en remojo. Porque si él sabía que a Juan lo habían encarcelado, él tenía que saber que también iban por él. Entonces el Señor decide marcharse entonces de Judea. Entonces dice el versículo 2 que Jesús mismo no llevaba a cabo el acto de bautizar, sino que eso lo hacían sus discípulos. Eso lo hacían los discípulos del Señor. Dice el apóstol, el Juan, quien escribe el Evangelio, lo pone entre paréntesis, de tal manera que no obstante que el Señor Jesucristo no bautizaba él mismo, él asumía como suyo los bautismos que hacían sus discípulos. Y cuando nosotros leemos en 1 Corintios, el apóstol Pablo también hace referencia a una circunstancia similar. 1 Corintios 1:15. El apóstol Pablo, en esa carta que le escribe a los corintios, dice: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero estos pasajes revelan entonces que el beneficio del bautismo para el que lo recibe no depende de quien lo hacía. Bastaba que lo hicieran los discípulos o que en el contexto actual lo hiciera un ministro. No tiene Cristo que bautizar a nadie, ¿correcto? Entonces eso nos revela pues que no depende de quien lo hiciera, pero Jesucristo se asumía el bautismo como que fuera él quien lo hacía. Dice el versículo 3. Dice: y salió de Judea. Salió de Judea y se fue otra vez, dice el pasaje. El Señor entonces, sabiendo que su popularidad crecía en toda la región de Judea, que era donde estaba Jerusalén, o sea, Jerusalén era como la capital de Judea, y que esto estaba despertando un intenso resentimiento entre los líderes religiosos judíos. Y sabemos que Juan y Jesús, su mensaje era predicar el evangelio de arrepentimiento, y ese mensaje lograba atraer masa. Sin embargo, los judíos se resistían al mensaje que el Señor presentaba, igual que el de Juan. Dice ese pasaje que entonces el Señor se marcha hacia la provincia de Galilea. Se va hacia Galilea y así evitar con ello una confrontación que lo llevara a una crisis anticipada, que lo llevara a una crisis antes del tiempo, en el que se estaba dispuesto desde la eternidad, desde el decreto del Dios, para que Él diera su vida en la cruz.
Entonces el Señor estaba evitando una confrontación mucho antes del tiempo que era previsto. Y es que el Señor sabía, Él sabía que cada acontecimiento de su vida, que cada circunstancia había sido determinada por ese decreto de Dios desde la eternidad. O sea que el Señor sabía que había un plan perfecto y toda circunstancia en su vida estaba establecido en ese decreto eterno de Dios Padre. Así estaba establecido. De tal manera que el momento de su muerte no era este. Pero el Señor sí sabía que Él lo iba a hacer voluntariamente cuando llegara la oportunidad. Él sí sabía que lo iba a hacer voluntariamente, como lo dice Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En el 13:1, también hace referencia, de Juan 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, mira cómo dice, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el 14:31 del mismo Evangelio de Juan, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí, antes de ser entregado. Entonces el Señor sí sabía que su muerte habría de ser, pero que no era la ocasión, porque sí sabía que lo iba a hacer voluntariamente, pero en la oportunidad que era necesaria conforme al propósito y al plan de Dios. Dice ese versículo 3, dice que se fue otra vez. El pasaje dice que otra vez se fue a Galilea, porque el Señor hacía unos meses atrás había estado en esa región de Galilea. Por eso dice otra vez el pasaje, porque el Señor hacía unos meses atrás había estado en esa región de Galilea en lo que se llama las bodas de Caná. Había estado ya un tiempo atrás, como lo dice el capítulo 2:1. Esto había ocurrido unos meses atrás. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas, dice Jesús y sus discípulos. En el versículo 11, este principio de señales dice, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, después de haber estado en la capital, entonces él regresa a Galilea, como hemos visto. Dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, dice, pasar por Samaria. Para ir a Galilea, habían varios caminos. Se podía ir por la costa del Mediterráneo, se podía ir por el borde del río Jordán, o podía pasar de manera directa, pasando por el centro de Samaria. Es decir, que Samaria era el camino más corto que existía para poder llegar a la región de Galilea. Sin embargo, los judíos, no obstante eso, preferían tomar otra ruta, aunque tuvieran que viajar muchísimos más kilómetros, aunque fuera más distante, ya que invirtieran más tiempo para no tener que pasar por Samaria. Así era el odio que ellos se tenían. Y cuando dice ese pasaje que le era necesario pasar por Samaria, no lo dice simplemente porque pasando por Samaria fuera más corto, ahorrara más tiempo, para que fuera más rápido. Lo dice porque Jesús tenía comprensión de que había un propósito, un plan divino de que él pasara más bien por Samaria. Y es probable que el escritor del Evangelio de Juan, estaría subrayando la necesidad espiritual que el mismo Jesús tenía de encontrarse con esa mujer,
de encontrarse con esa mujer para revelarse a ella como Mesías y para que ella pudiera alcanzar salvación. Es decir, que el Señor entonces llegó a tener esa necesidad y sabía que había un propósito de que Él pasara por la región entonces de Samaria. O sea que Él tuvo necesidad de pasar por Samaria. Dice el 5 y el 6, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así junto al pozo era como la hora sexta. Después del reinado del rey Salomón, Israel, el pueblo de Dios, se dividió en dos reinados. Se dividió en el reino del sur y se dividió en el reino del norte. Y Samaria perteneció a lo que se llamó el reino del norte. Y los pobladores de Samaria fueron llevados cautivos por los asirios a la región que está en el norte de lo que hoy es Irak. O sea, los asirios en ese tiempo tenían un dominio, pues, un imperio. Entonces se llevaron a los pobladores que estaban en la región de Samaria, en el reino del norte de Israel. Y le dije que eso es lo que es actualmente el norte de Irak. Entonces se llevaron cautivos a los que eran de esa región de Samaria, que eran judíos, y en cambio trajeron gente que eran de otros pueblos, trajeron gente que eran gentiles. Cuando pasaron mucho tiempo, cuando ya había pasado algún tiempo, ellos se fueron entremezclando los judíos con los pobladores que habían venido de otras regiones. De tal manera que entonces se hicieron una raza mixta y ya no eran los judíos, sino que eran entonces de raza mixta. Lo podemos ver, lo que dice Segunda de Reyes, y eso revela, por supuesto, en la Escritura que el pueblo de Dios tiene que mantenerse fiel, a mantenerse y construir familia con hijos de Dios. Ahí lo revela también la Escritura. Segunda de Reyes 17:24. Dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamac y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Luego, cuando pasó un tiempo, entonces los judíos que volvieron de la cautividad y regresaron entonces a Samaria, entonces tenían rechazo por los pobladores de Samaria, porque ya ellos no eran judíos puros, sino que eran entre una mezcla de judíos con gente que era de otros pueblos, que eran pueblos paganos y que eran pueblos que no eran del pueblo de Dios. De tal manera que entonces, después que ellos regresaron, entonces tenían rechazo por ellos, por la gente de Samaria, y tenían conflictos entre sí, como consecuencia de todo aquello. Porque además, los samaritanos abandonaron la adoración, la adoración la adoración a Jehová, que era en Jerusalén. Ellos abandonaron esa adoración que era en Jerusalén y ellos establecieron su propio sistema de adoración. Es decir, que si nosotros conocemos lo que el Señor había establecido en lo que hemos compartido de Levítico, y que Dios estableció todo un sistema de adoración, bueno, los samaritanos, ellos se apartaron de la adoración a Jehová que era en Jerusalén, y ellos crearon su propio sistema
muy distinto a lo que Dios había establecido. De tal manera que por esa razón entonces ellos eran repudiados y eran considerados como herejes. Eran considerados como herejes, de tal manera que evitaban entonces tener contacto con toda esta gente, razón por la cual ellos no se podían ver las caras. Dice este pasaje que entonces Jesús, después de entrar en la provincia de Samaria, llegó a Sicar. Sicar hoy en día sería lo que se llama hoy Ascal. Ascal está ubicado en lo que es la región de Cisjordania. Actualmente eso está en manos de los palestinos, esa región de ahí, en Cisjordania. Y según la tradición, ahí se encuentra parte del terreno que Jacob compró por 100 monedas. Lo podemos ver en Génesis 33, 18 y 19. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, dice, por 100 monedas. Y dice que ese campo se lo dio a su hijo José. Eso está en Génesis 48, 21. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Es decir, que esos terrenos que él había comprado, después tuvo que recuperarlos porque los pobladores después no quisieron cumplir el acuerdo, pero entonces lo recuperó, pero lo había comprado y ahora se lo entregó, entonces se lo dio entonces a José. Y dice que ahí está un pozo, y es un pozo que todavía está hasta el día de hoy. Parece ser una excavación que se hizo en una fuente de agua natural, en un manantial natural, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está ese manantial en ese mismo lugar. Entonces Jesús, cansado del camino, dice el pasaje que se sentó en ese pozo a descansar. Dice, parece extraño que Jesucristo se hubiera sentado a descansar, pero recordemos que el verbo, dice, se había hecho carne. Se había hecho carne, y tal vez por supuesto que como Dios, él no se hubiera cansado, pero ciertamente que como hombre sí tenía sus limitaciones físicas, y dice ese pasaje que era como la hora sexta. Como la hora sexta, si hay distintas opiniones, si se calcula conforme a la manera en que los romanos calculaban el tiempo, pudo haber sido quizás en horas de la tarde. Si se calcula el tiempo como lo hacían los judíos, pudo haber sido más bien en horas del mediodía. En horas del mediodía. Dice versículos 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Mientras Jesús estaba sentado en el pozo, vino una mujer del pueblo a sacar agua, que esa es la mujer samaritana. Y por lo general, las mujeres venían a buscar agua, por lo general lo venían a hacer en grupo. Se ponían de acuerdo para no venir sola. Y lo hacían por lo general en la mañana o en la tarde, cuando no hubiera sol, cuando no tuviera un sol que les quemara. Pero esta mujer hizo todo lo contrario, o sea que ella vino cuando estaba sola, vino aprovechando quizás la soledad, y se cree que es porque la mujer, tal vez es porque la mujer era una mujer inmoral, era una mujer de mala reputación. Y ella, para evitar el rechazo de las personas, de la gente que la veía y la conocía, prefería venir en la soledad
del día. De tal manera que ella, procurando evitar la vergüenza pública, ella prefería venir sola. Y aquí es que Jesucristo entonces muestra su amor por los perdidos, muestra su amor por los que todos rechazan. Jesucristo los recibe y Jesucristo los abraza, porque Jesucristo tiene pasión por los perdidos. Y que un hombre judío hablara con una mujer en público y que además le pidiera algo a una samaritana, eso era completamente contrario y violatorio de todas las costumbres y las normas que los judíos habían establecido. O sea que eso era una violación en contra de esa enemistad que ellos tenían por tradición y en contra de todo el legalismo que los judíos habían impuesto. Sobre todo y de manera muy especial porque era una mujer de mala reputación. Pero, sin embargo, para Jesús no existían esos convencionalismos sociales. Para el Señor no existen esos convencionalismos, ni los ha mostrado, porque el Señor, lo hemos visto en muchos pasajes, trató a los pecadores sin ninguna distinción. Y Jesucristo fue llamado amigo de pecadores. Amigo de pecadores. Nosotros ciertamente aprendemos en el Evangelio que aunque no andamos con malas juntas, nosotros aprendemos a no tener rechazo por los perdidos, por los pecadores, por el que anda en una condición perdida. O sea, nosotros en el Evangelio aprendemos que es así. Aunque ciertamente no andemos con ellos, nosotros no podemos rechazar a nadie tampoco. Nosotros tenemos que aprender estas cosas que Jesús enseñó. Y a pesar de esa situación, Jesús le enseña a esa mujer y le va a enseñar cosas divinas. Y el Evangelio es divino, verdaderamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicarle a los perdidos. En vez de rechazarlo, tenemos que hacer como Jesús. Enseñarle estas cosas divinas, celestiales, del reino de Dios.